Bienvenidos a un programa más en Boga Mar Adentro. ¿Qué tal, chicos? Estamos aquí con Sirel 10 y Belén Nave. Esa soy yo. ¿Qué tal vuestra semana? Bien, la verdad, no sé. Para mí esta ha sido un poco rara, como nos ha pillado justo el festivo. Ah, es al final verdad. festivo ese Ha sido raro. Pero rara. bien, no me quejo. O sea, No sé todo ni lo que qué sea. día es. Esperamos que sea festivo Todas las semanas festivo, que no. Sí. Pero- A mí uno de los chavales me decía, pues no me gusta nada los días que hay festivo en la semana. Y yo, ¿y de qué te estás quejando si es lo mejor? Ya ves. Sí, la verdad que yo, a ver, aproveché para despertarme un poquito tarde, que me gusta dormir. Y luego, la verdad que tuve un día bastante productivo y pude hacer cosas que de normal no me da tiempo a hacer. Pero sí es verdad que te desorienta un poco, Sí, ¿no? eso sí. Y más Como cuando dices, es a ¿qué mitad de día semana. soy? No es sábado, no es domingo, ¿qué día soy? Sí, es así, ¿no? Y bueno, a mí me gusta, la verdad. Pero que Hombre, y sea a así. mí. A ver, por la mañana yo trabajé y todo, o sea, me levanté como siempre, Ujú. a las horas, no sé qué. Luego ya por la tarde, claramente, haces tus cosas. Todo bien, la verdad. Y quería mandar un saludo a uno de los, un equipo que tenemos nosotros aquí en la hora de remar de un camión, que es a Carpetana, que nos han dicho esta mañana que les salude y ahí está. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y bueno, hoy el tema de hoy va a ser, bueno, nos lo va a decir Sirel, que Pensando, ¿no? Y también pues, orando, diciéndole al Señor, pues que podíamos hablar, ¿no? Porque creo que lo mejor es la palabra oportuna. Y bueno, pues estaba pensando pues pensaba en Jeremías 18, cuando el Señor habla pues de la vasija, ¿no? Creo que todos conocemos este texto o conocíamos, es bastante conocido. Y bueno, dice en Jeremías 18, voy a leer a partir del 4, y dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino, bueno, para poner un poco en contexto, el Señor le dijo a Jeremías que fuese a una casa de un alfarero. Y pues le vino palabra del Señor, ¿no? Y dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Yahvé: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y me hacía reflexionar, ¿no? Creo que pues el Señor nos compara con esta vasija, ¿no? Y me gustaba esa reflexión, ¿no? Cómo el Señor nos va moldeando a lo largo de nuestra vida, cómo el Señor pues nos va rompiendo o a veces nos rompemos y nos vuelve a hacer, y me gustaba. sí, es muy bonito también, ¿no? Como ves a lo largo también de tu vida que tú eres esa vasija, ¿no? Y te estás formando por pues el gran alfarero, ¿no? Cómo te está guiando, cómo te está dando forma también a tu vida, como rompiendo, como estaba diciendo ahí Sirel, y es así, ¿no? Y a mí me parece muy bonito, ¿no? Yo pensaba también que creo que el primer concepto que hay que tener es que el Señor nos ama. Y el Señor nos ama y el buen alfarero en esa faceta de romper la vasija o moldearla hasta que es perfecta, igual a nosotros mismos muchas veces nos puede parecer que ya estamos listos, que ya nuestra vasija ya está hecha. Pero como hablábamos en anteriores programas, al final a través de la oración suelen salir cosas que a nosotros pues parecen inadvertidas, pero que al Señor no le gustan, y eso es lo que quiere romper, eso es lo que quiere al final acabar quitando, como pueden ser, por ejemplo, yo que sé, el orgullo, ¿no? Que es algo con lo que tenemos que luchar día a día. Entonces hay que tener claro el concepto de que el Señor nos ama y aunque para nosotros digamos, ¡buah! Oye, estoy teniendo una buena racha, la verdad que estoy bien encaminada, aún hay todavía cosas que el Señor tiene que seguir puliendo. Sí, que el Señor nos vaya revelando, ¿no? Como decías tú, cuando hay orgullo en nuestra vida, si podemos estar atentos, vemos como el Señor nos va humillando, ¿no? Va humillando esa parte de nosotros. Y creo que el Señor hace su obra, ¿no? Y también pensaba, ¿no? Qué bueno que nos rindamos al Señor, porque una vasija se tiene que dejar moldear. No sé cómo explicarme, cuando el alfarero, pues eso, nos tenemos que dejar moldear por el Señor, ¿no?
que podamos estar atentos a no endurecernos, ¿no? Sino a rendirnos por completo. Señor, me rindo a ti, me rindo a tu voluntad, Señor, y moldéame. Sí, algo que a mí me hacía pensar y es así, ¿no? Como, antes, cuando yo era pequeño, me acuerdo de una de las manualidades que hicimos en el cole, era hacer pues o lo que tú quisieses con arcilla, ¿no? y veías a todos enseñando sus diseños, un poco así, ¿no? Pero cada uno le ponía lo que él quería, todo, ¿no? O sea, tú eres el que dirige eso, ¿no? Y veías también la otra parte, ¿no? Como a veces no está hecha del todo. Cuando te dice, venga, lo dejamos pues ya se terminaba la hora, ¿no? Lo dejamos para otro, ¿no? Entonces se ponía blanda, habían partes blandas y habían partes donde le había dado el viento, entonces estaban como diferente, ¿no? También. Y también me ponía a pensar así, ¿no? Cómo vienen los vientos en nuestra vida y por un lado estás súper bien y por otro lado estás un poco caído en otras partes, ¿no? Pero como luego cuando tú vuelves a empezar a hacerla, o porque ya también llega un punto también tienes que volver a empezar porque tampoco vas a seguir ahí, lo rompes y vuelves a empezar de nuevo, ¿no? Y así es también, ¿no? Como en esas partes donde hay cosas que es mejor, como dice el dicho, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Y es así, ¿no? Hay puntos que tienes que empezar de nuevo. Así. Sí, él lo dice, ¿no? Lo compara, pues eso, la vasija se rompió y lo volvió a hacer. Y veo el amor del Señor en esto, ¿no? Que a veces pues nos rompemos, es así, a veces somos humanos y pues nos rompemos y el Señor nos vuelve a hacer con su paciencia. Dice, no temas, yo te hago de nuevo, ¿no? Y me gustaba. Sí, yo pensaba que en esa actitud de ser moldeable o ser al final con ese corazón dispuesto a que el Señor haga lo que quiera. Que ayer, mientras hablaba con una amiga, decía, al final una de las cosas más complicadas al orar es dejar toda tu... O sea, que sea el Señor el que al final establezca su voluntad, porque muchas veces, al final, por lo que sentimos o por los anhelos, muchas veces dirigimos nuestra oración encaminada pues eso, como he dicho, a lo que queremos. Y la parte más difícil es cuando ya sometes todo a la voluntad de Dios, pero cuando tú ya haces eso, el 90% del problema o de la situación ya se ha solucionado. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en Dios. Porque sabes que al final tu alfarero va a hacer lo mejor, ya sea rompiendo, ya sea arreglando esta parte que, como decía Dani, que se queda un poco rara. Él va a hacer lo mejor. O sea, al final yo creo que también que sí, que el barro es algo que no tiene vida, pero nosotros sí. Entonces nosotros como ese barro reconocemos que en nuestra vida están las mejores manos, que son las del alfarero. ¿Vale? Reconocer, y es eso, también lo que estás diciendo, ¿no? Confiar en él, ¿no? Porque él, al final, él nos ama, ¿no? Y entonces él va a querer también partir y hacer lo que él quiera, y nosotros tenemos que dejarnos también guiarnos por él y moldearnos por él, ¿no? Y hay muchas cosas que sí que cuestan, ¿no? Porque a veces el Señor te pone cosas que él quiere moldear, pero a veces nosotros, pues no, la verdad, ¿no? Y él nos da esas enseñanzas también, ¿no? Encima, luego va a ser lo mejor para tu vida. Entonces nosotros también estamos tan encabezonados en nosotros, al final, que no le dejamos que él moldee, ¿no? No sé por qué, yo antes del programa le decía al Sirel cómo era el refrán porque no sé por qué me vino a la mente de el Señor aprieta pero no ahoga. Y pensando acerca de este tema, yo en su momento leí un libro que es el de Pies de Ciervas. La verdad que es muy bonito. Y hay una parte en la que la protagonista tenía que pasar por un
por el desierto y por una parte en la que veía como el trigo se estaba trillando, o sea, se estaba dando de sí, ¿no? Y hay un versículo en Isaías que dice: el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. O sea, el Señor permite esas situaciones, pero como bien decía antes, cuando tu confianza está puesta, sabes que esa aflicción o esa cosa, esa situación que se está rompiendo o que está cambiando no va a ser para siempre. Tener claro que al final todo lo que nos sucede obra para bien y tenía una idea en la cabeza y se me ha ido. pero bueno, lo que quería decir era eso. Al final el Señor nos ama, como he dicho al principio, y todo sucede bajo su soberanía y entendiendo que al final vale, ya me acuerdo. Cuando la chica pasaba por ese proceso, como que le daban una flor que era aceptación con gozo. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención esa palabra, aceptación con gozo. Porque es muy difícil aceptar cuando estás pasando por situaciones complicadas, aceptar la situación, pero no aceptarla, vale, sí, paso por esto, pues es lo que hay, no, sino aceptarla con gozo. O sea, porque al final el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice un versículo, pero es muy difícil de aplicar y como que se acaba, miedosa se llama la protagonista, esa enseñanza de esa travesía, aceptación con gozo. Me gusta bastante también. Bueno, la verdad que no hay nada que añadir a esto. Ese libro está muy, muy bueno. Me hacía también recordar en Isaías, hay un versículo como que dice, en cuanto al barro, le dice: ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha al barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla: qué torpe eres. Y esto, la verdad, cuando lo leía me confrontaba un poco, porque a veces le pedimos explicaciones al Señor, ¿no? Le decimos: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Cuando realmente nosotros solo somos el barro que está siendo moldeado, ¿no? Aquí me hace ver cuán pequeños somos, ¿no? En manos de Él, ¿no? Y tenemos que dejarnos, pues, en sus manos, confiando que lo que está haciendo es para bien, como decía Belén, ¿no? Y bueno, no sé qué pensáis. Al final somos hechura suya. Somos le pertenecemos a Él. Y cuando uno tiene esa actitud sumisa, es más fácil aceptar, pero la verdad que cuando has leído el versículo sí que confronta, porque ¿cuántas veces no vamos al Señor y decimos: Señor, ¿por qué? ¿De verdad esto? Sí. Pero la realidad es: sí, hija, de verdad esto. Y aprende qué áreas te quiero mostrar que tienes todavía que seguir mejorando, cambiando. Escuchaba en cuanto a la pregunta ¿por qué? Escuchaba una vez una prédica que decía: en vez de ¿por qué? ¿Para qué? Y esa pregunta como que te cambia toda la perspectiva, ¿no? En vez de ¿por qué? Porque en verdad esa pregunta no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? ¿Qué más te da, hija? Dirás, ¿qué quieres aprender con esto, no? Entonces tú solo confía, y creo que a veces desconfiamos sin darnos cuenta en esas preguntas. Que quería decir, desconfiar, ¿no? A veces desconfiamos y tenemos tantas preguntas de ¿por qué? Y ¿por qué? Es verdad lo que estabas diciendo. Y desconfiamos tanto. Y Él conoce el material, o sea, Él somos hechura suya y Él sabe cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro, ya no solo cuerpo, sino ya por dentro. O sea, Él conoce todo lo que vamos a hacer, que no hacemos, todo. Y nosotros aún así preguntamos el por qué, ¿no? O sea, en vez del por qué, es verdad lo que estás diciendo, ¿no? ¿Para qué lo estás haciendo, no? Bueno, y también pensaba antes en la frase de: el barro, cuando deja de ser moldeado, se endurece.
Cuando el Señor nos moldea, como que nos mantenemos mansos, nos mantenemos humildes. Si estamos en esa sumisión, como decía Belén, pues nos mantenemos ahí sujetos al yugo de Cristo, ¿no? Y el Señor nos va moldeando, y creo que qué malo sería que nos endureciésemos. Que nuestra vida se endurezca, que nuestro corazón se endurezca. Qué malo sería eso, ¿no? Porque claro, el Señor quiere moldear cada momento y eso, ¿no? Y luego en el versículo, en el 2 dice: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. O sea, levántate y vete, ¿no? No te quedes ahí tampoco con eso, con las preguntas o cualquier, porque al final es ahí también donde te enfrías, donde te pones, bueno, como estaba diciendo ahí Sirel, ¿no? Un poco te emblandeces y no es así, ¿no? Tienes que levantarte y vete a que el alfarero pues te moldee, ¿no? Pues sí, al final tienes que tener en cuenta cuál es tu actitud cuando suceden las situaciones. Porque si uno tiene una actitud de sumisión, de querer seguir creciendo en el Señor, es más fácil. Al final tu comportamiento tiende a mejorar. Pero sí, que yo siempre he pensado eso, y de las personas que piensan que es bueno hacerse preguntas. Uh-huh. Pero porque al final creces, ¿no? Pero, claro. Pero ¿qué tipo de preguntas? O sea, es lo que dices tú, no ¿por qué?, sino ¿para qué? Señor, ¿para qué permites esto? Gracias porque me permites crecer en diferentes áreas. Yo me acuerdo una vez que, no sé si alguna vez lo he compartido aquí, o sea, otras personas sí, porque es un ejemplo que la verdad que me llamó mucho la atención. Yo estaba hablando con una responsable nuestra de la casa donde vivimos, y yo le decía: no entiendo cómo hay personas que se ve que están mal, no se les dice nada. Luego hay otras personas, me ponía mi ejemplo, yo hago algo, tío, y ahí, a la mínima ya, Belén no sé qué, Belén no sé cuánto. Y ella me dice: bueno, pues qué bueno que el Señor incluso te llame la atención en esas pequeñas cosas, ¿no? Y yo, joder, vale, sí, es verdad. Sí. Entonces, yo creo que la actitud de siempre querer ser moldeado por Dios es la correcta, vaya. Así es, dejarnos moldearnos por el mejor alfarero. Como decía Dani, Él nos conoce mejor que nadie, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros tiempos, conoce nuestros anhelos, conoce nuestras vidas, y Él no es indiferente. Él también, a pesar de a veces cuando nos moldea con dolor, Él no es indiferente a ese dolor. Es algo que me asombra tanto del Señor, que Él no sea indiferente al sufrimiento que estamos pasando. Que Él nos muestra que Él sufre con nosotros, Él sufre con el que sufre, y eso pues realmente me asombra. Que Jesús sufra conmigo es algo que cuesta entender, ¿no? Que un amor tan grande. Claro, y luego cuando Él nos corrige, ¿no? O sea, Él lo hace al final también por nuestro bien, ¿no? Entonces nosotros somos así, ¿no? No entendemos tampoco Señor, ¿por qué me estás corrigiendo por esto, no? O igual, no, me hacía pensar, ¿no? Cuando tú cogías con no sé cómo se llama, pero hay como un lápiz especial también para eso, ¿no? Entonces tú como corregías los bordes o hacías formas o cosas de esas, ¿no? Y era como nuestra vida, ¿no? El Señor te lo marca tanto, o sea, al final nosotros también nos encabezonamos tanto, esperamos hasta explotar para que el Señor, si te lo está marcando desde el principio, hazle caso, ¿no? También Él quiere moldearte desde el principio. Luego es verdad que somos cabezones, ¿no? Muy cabezones, entonces es mejor moldear desde cuando ya se puede moldear que cuando esto está como una piedra, ¿no? Porque pues sí, al final para ello también uno tiene que estar sensible a la voz del Espíritu, estar sensible a que el Señor sea quien te dirige. Y yo pensaba esta mañana que es muy fácil al final endurecerse, es muy fácil apartarse, porque uno cuando se envanece al final Dios lo aparta, ¿no? Y
en nuestro caminar con el Señor es fácil. Al final el ser humano tiende a pensar que por sus propias fuerzas ha conseguido lo que ha conseguido, por sus propias fuerzas. Decimos, sí, gracias a Dios, pero luego uno tiende a envanecerse porque el ser humano es así. Pero ahí, como decía Dani, no llegar al punto de que todo esté tan duro, porque luego es más difícil y lleva más sufrimiento, que al final Dios en su misericordia nos vuelve a traer una vez más a su presencia. Pero es bueno que estemos atentos ya desde un principio a qué áreas quiere el Señor moldearnos para que incluso para nosotros mismos sea más fácil, ¿no? Claro, y al final es así, ¿no? Para hacérselo fácil también a Él, ¿no? O sea, Él nos está dando esa oportunidad también de que Él nos moldee. ¿Y qué nos cuesta a nosotros si a Él ponérselo fácil, ¿no? Él nos está dando eso, ¿no? Y qué tan fácil es dejarte guiar por Él, ¿no? Entonces creo que ha quedado muy claro lo que es Jeremías 18. y es así, ¿no? Hay que dejarse... rendirse a su voluntad. Claro, eso es, rendirse, dejarte moldear, porque Él quiere hacer la buena obra en ti, ¿no? Pues sí. Y creo que ya hemos acabado a decir las redes sociales. Bueno, podéis seguirnos en todas nuestras redes, en Spotify, en podcast, en ¿cuál más? Bueno, en todas vuestras plataformas favoritas. Y nos llamamos en Instagram como bogamaradentro.solidaria, en Twitter como adentro fuera, adentro boga, y que me falta nada más, ¿no? Y bueno, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere. Amén. Adiós. Adiós.